Ayer Javier Milei fue al Congreso, anunció los lineamientos de su presupuesto, que ahora les voy a detallar, pero volvió a hacer algo que es muy importante, que es esta cuestión de vivir en un eterno presente, en el cual no se repasa la historia, cuando se repasa la historia se la repasa mal, se ocultan los datos, se oculta la información y se ocultan sobre todo los procesos históricos para decirte que lo de ahora nunca pasó, que lo de ahora es una novedad y que lo de ahora es el ajuste más grande que ha hecho la historia y que nunca en la Argentina se hizo y por eso la Argentina anda mal. Y se va, como siempre, Milei 120 años atrás. Es muy interesante porque el argumento con el cual Milei basa toda su política de ajuste es acá nunca funcionó todos los proyectos económicos, como si hubiera habido una continuidad lineal en la política argentina y en la economía argentina. Cosa que no hay. Cosa que no hay. Nosotros tuvimos en el siglo XX 7 golpes de Estado. 7 golpes de Estado. Incluso golpes de Estado contra gobiernos que ni siquiera habían ganado elecciones con todos los partidos con posibilidad de presentarse. Digo, el peronismo estuvo proscripto durante 18 años. 2 de esos golpes de Estado contra el peronismo, de hecho, es interesante, hoy es 16 de septiembre. Hoy se cumple un aniversario del golpe que derrocó a Juan Perón en 1955. Entonces, bueno, podés considerar que hubo una continuidad de política económica cuando había gobiernos constitucionales que querían llevar adelante un plan económico y dictaduras empresario-militares que daban vuelta a esos planes económicos. Entonces, no existe esa continuidad de 100 o 120 años que ha fracasado. Lo que fracasó en la Argentina fue la democracia durante el siglo XX y recién ahora estamos cumpliendo 40 años de democracia continuada con un montón de vaivenes, sí, y tampoco una política económica continuada. Lo interesante de todo esto es que Milei ayer dijo, entre otras cosas, y básicamente la base de su presupuesto, es el superávit. Dijo que todo va a apuntar al superávit, que no importa nada y que va a ajustar todo lo que tenga que ajustar simplemente para pagar deuda. Y como Milei siempre se va 120 años atrás para decir que la Argentina funcionaba fenómeno, bueno, efectivamente yo también, hoy a la mañana me acordé y se los muestro, en el libro de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche, la soncera número 31, dice exactamente lo que dijo Milei ayer. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. ¿Quién dijo esa soncera? El presidente Nicolás Avellaneda, siglo XIX. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. ¿Y en qué se basaba Nicolás Avellaneda para esto? En exactamente lo mismo que dijo ayer Milei. Voy a pagar la deuda, pase lo que pase. Siglo XIX. Terminó mal eso. Les aviso. Hay otro libro que les recomiendo que se llama El estado de situación de la clase obrera, que lo escribió Juan Vialet Macé, ¿sí? Que Juan Vialet Macé era un funcionario muy incómodo del gobierno de Roca. Y como era incómodo, el ministro del Interior, Joaquín B. González, le dijo, ¿sabes qué? Andate a recorrer el país y traemos un informe de cómo andan las cosas. Y efectivamente, en 1904, Vialet Macé entregó ese informe, que es el informe de qué país dejó el país que venera Milei. Bueno, dejó un país de analfabetos y desnutridos, el siglo XIX argentino. Sí, con un PBI per cápita más alto, pero el PBI per cápita es un dato que miente. Porque vos podés tener un PBI per cápita alto mal repartido. Y era lo que pasaba. Por eso vino todo el proceso, a partir de 1904, primero de la colimba, después a través de la colimba se pudo conocer el estado de salud de muchos argentinos, sobre todo los varones, después el voto universal para los varones, y después finalmente en 1951 el voto universal en serio con varones y mujeres. Pero el país que dejó eso que alaba Milei era un país de desnutridos y analfabetos. Pero esa soncera que les acabo de mostrar, que la dijo Nicolás Avellaneda en el siglo XIX, es la que repitió Milei ayer. Escúchenla. Hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora la Argentina será solvente,
con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión. Bueno, no es una página nueva de la historia, lo hizo Avellaneda hace efectivamente más de 120 años, 160 años. ¿Y por qué no es una página nueva de la historia? Porque también les quiero compartir un archivo de José Alfredo Martínez de Oz, que 2 veces lo hizo. Primero era parte del equipo que diseñó las políticas económicas de la dictadura de 1966 y después fue directamente el ministro de Economía en 1976, representando a los grandes empresarios de este país en el gobierno dictatorial que encabezaba Jorge Rafael Videla. Y Martínez de Oz hizo un balance de lo que habían sido sus políticas económicas. Milei dice que es nuevo. Bueno, Martínez de Oz, dictadura. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses. ¿Ven que no hay nada nuevo? No hay nada nuevo, el discurso es el mismo. Te sacan todo en nombre de la libertad. En la dictadura incluso te sacaban la vida. Se robaban bebés, te mandaban al exilio. Pero el discurso económico era el mismo. En nombre de la libertad liberaban los precios, liberaban las exportaciones, liberaban las importaciones, eliminaban las regulaciones, hasta alquileres. Es el mismo. Libertad para contratar con los salarios que quieras, decía Martínez de Oz. Hoy le están poniendo techos a las paritarias. Libertad para las inversiones extranjeras, ese es el RIGI. Ya se hizo esto. Ya se hizo. Y ya que estamos en tren de recordar, hoy no solo es 16 de septiembre, aniversario del golpe contra Perón, el 16 de septiembre también fue la noche de los lápices. Porque también, en esa libertad de la que hablaba Martínez de Oz, cuando los jóvenes, estudiantes secundarios, iban a pedir por un boleto estudiantil, los secuestraron, los violaron y los desaparecieron. Un día como hoy también. Entonces hay que acordarse todo el tiempo de estas cosas para entender qué está proponiendo Milei. ¿Qué está proponiendo Milei? Lo mismo que propuso Avellaneda. Pagar deuda a pesar de todo. ¿Qué está proponiendo? Lo mismo que decía Martínez de Oz. Liberar absolutamente todo para que la economía quede en manos de unos pocos. Dijo además que las provincias van a tener que ahorrar 60.000 millones de dólares. Eso es casi el 10% del PBI. ¿Qué va a pasar en las provincias? Dijo que gestionar no es hacer rutas y viviendas. ¿Y qué es? ¿Cómo llega esa gente a las provincias?
Entonces hay que volver a mirar la historia para entender que este presupuesto es sonso. Sonso significa inútil. ¿Sí? El famoso dicho del miedo no es sonso, es que el miedo no es inútil. El miedo te permite afrontar las lo que te sucede y plantarte frente a ese miedo. Y el miedo efectivamente no es sonso, pero este presupuesto es sonso, porque es inútil, porque va a terminar mal. Porque terminó mal el siglo XIX, con un país de desnutridos y analfabetos, y terminaron mal todas las experiencias como las de Martínez de Hoz, que encima para imponerlas necesitaron el terror. Y terminó con un país roto, desindustrializado, con menos trabajo, súper endeudado, y con un legado que tenemos hasta el día de hoy. El presupuesto de Milei es sonso. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad. Habrá consecuencias.